Muy bien, mis queridos amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a traer un video tutorial de lo que es la normalización de base de datos. Para ellos vamos a comenzar la definición. La normalización, como vemos aquí, es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructura de datos más pequeña. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a crear una base de datos, muchas veces tenemos en cuenta cuántas tablas, más o menos el tipo de campo, los nombres que van a llevar nuestras tablas. Pero muchas veces podemos repetirlos, hacerlo muy redundante y no sacar la mejor parte de lo que son la base de datos. En este caso podríamos tender a aumentar el consumo del espacio. Y la normalización lo que consiste es en transformar esa parte en algo más lógica, más manejable, segmentada, eliminar las repeticiones. Entonces, eso es lo que es la normalización. Actualmente, la mayoría de las veces vamos a ver que hay tres tipos de normalización, o sea, tres reglas. Hay más, pero por lo general se utilizan solamente tres, que muchas veces no es necesario llegar a tanto, porque depende del tamaño de la base de datos y la forma lógica en que la hayamos creado y organizado. Entonces aquí vemos las reglas de la normalización. Dice que cada una de estas formas tiene su propia regla. Cuando una base de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada esa forma. Y no siempre es una buena idea tener una base de datos conformada de nivel más alto, porque muchas veces, como lo había dicho anterior, usted no la necesita. Si va a tener nada más dos tablas y quizá tres o cuatro registros, no necesita tener una normalización tan alta de tres formas, sino puede ser con una sola. Y así vamos a ir viendo brevemente cuáles son unas de ellas. Dice que el primer nivel de normalización, como vemos aquí en la imagen, vemos una tabla con los campos y vemos que hay repeticiones. Si nos ponemos a examinar, vemos que hay repeticiones y de hecho usted lo ve en la imagen. Dice que la primera forma normal establece que las columnas repetidas deben ser eliminadas y colocadas en tablas separadas. Esa es la primera. La segunda forma normal asegura que todas las columnas que no lleven llaves sean completamente dependientes de las que llevan llave primaria, el primary key. Y la tercera forma normal elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que tampoco son llave, o sea, son algo que no son permanentes. Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema de los encabezados, de columnas múltiples, y muy a menudo los diseñadores, los analistas de base de datos, hacen esto. La normalización ayuda a clasificar la base de datos y a organizarla en partes más pequeñas y fáciles de entender, en lugar de tener que una tabla tan grande y que prácticamente no se puede entender, que al final lo que va a hacer más trabajo. Aquí vemos que la tabla que vimos arriba ahora fue segmentada en dos más y los campos fueron eliminados, los campos repetidos, que de hecho se creó otra tabla y una de ellas tiene una llave primaria y ahí se pueden ver el ID de la orden y el ID de, o sea, los artículos. El segundo nivel de la normalización aquí, como lo puede ver en la imagen, se aplicó y se organizaron cada uno de los campos. Se eliminaron las columnas y las tablas base. Se creó la segunda, se le puso su llave primaria y en las tablas órdenes de la segunda forma normal, cualquier valor incluido en la orden ID determina solo un valor para cada columna. O sea, mira, no son dependientes de la llave primaria, el ID orden. Por su parte, la tabla del artículo de órdenes no se encuentra en la segunda forma normal, ya que las columnas precios y descuento de ítems son dependientes del número del ítem.
El tercer nivel de normalización, como dice, tenemos que eliminar cualquier columna que no sea dependiente de otra columna no llave y determinamos que las columnas son dependientes de la otra, o sea, no tienen llave. Eliminar esas columnas de las tablas bases. Eso fue lo que hicimos, las eliminamos. Fíjate que ahí no están las que estaban al principio. Y si observamos que las tablas que hemos creado, nos damos cuenta que las tablas artículo, o la tabla de artículo como la tabla de artículo órdenes, se encuentran en la tercera forma normal. Y la tabla órdenes ya no está, sino que el nombre del cliente y el estado son dependientes del ID del cliente y están en la columna que no es la llave, o sea, no tienen llave primaria. Para normalizar esta tabla, movimos la columna no llave a la columna de la llave que dependen dentro de las tablas clientes. Y aquí prácticamente es lo que hemos hecho. Como le había dicho al principio, prácticamente es esto mismo, que la normalización es para organizar, para corregir muchas cosas, pero muchas veces si nos vamos más allá de la normalización, lo que podemos hacer es crear un problema mayor. Entonces tenemos una pregunta: ¿qué tan lejos nos puede llevar la normalización? La decisión de la normalización es una ciencia subjetiva, determina las necesidades de simplificación que depende de nosotros. Si nuestra base de datos va a proveer información a un solo usuario, pues como le había dicho al principio, no es necesario que lleguemos tan lejos. Con la primera forma yo creo que no podemos resolver eso. No tuviéramos que llegar ni siquiera a la segunda. Bueno, la mayoría de los analistas o los diseñadores de base de datos dependen siempre de estas formas, o sea, de esta regla para poder así crear base de datos eficientes, o sea, los diseños. Así que eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Saludo al profesor Amadi Suárez. Muy bien, mis queridos amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a traer un video tutorial de lo que es la normalización de base de datos. Para ellos vamos a comenzar la definición. La normalización, como vemos aquí, es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructura de datos más pequeña. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a crear una base de datos, muchas veces tenemos en cuenta cuántas tablas, más o menos el tipo de campo, los nombres que van a llevar nuestras tablas. Pero muchas veces podemos repetirlos, hacerlo muy redundante y no sacar la mejor parte de lo que son la base de datos. En este caso podríamos tender a aumentar el consumo del espacio. Y la normalización lo que consiste es en transformar esa parte en algo más lógica, más manejable, segmentada, eliminar las repeticiones. Entonces, eso es lo que es la normalización. Actualmente, la mayoría de las veces vamos a ver que hay tres tipos de normalización, o sea, tres reglas. Hay más, pero por lo general se utilizan solamente tres, que muchas veces no es necesario llegar a tanto, porque depende del tamaño de la base de datos y la forma lógica en que la hayamos creado y organizado. Entonces aquí vemos las reglas de la normalización. Dice que cada una de estas formas tiene su propia regla. Cuando una base de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada esa forma. Y no siempre es una buena idea tener una base de datos conformada de nivel más alto, porque muchas veces, como le había dicho anterior, usted no la necesita. Si va a tener nada más dos tablas y quizá 3 o 4 registros, no necesita tener una normalización tan alta de tres formas, sino puede ser con una sola. Y así vamos a ir viendo brevemente cuáles son unas de ellas.
Dice que el primer nivel de normalización, como vemos aquí en la imagen, vemos una tabla con los campos y vemos que hay repeticiones. Si nos ponemos a examinar, vemos que hay repeticiones y de hecho usted lo ve en la imagen. Dice que la primera forma normal establece que las columnas repetidas deben ser eliminadas y colocadas en tablas separadas. Esa es la primera. La segunda forma normal asegura que todas las columnas que no lleven llaves sean completamente dependientes de las que llevan llave primaria, el primary key. Y la tercera forma normal elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que tampoco son llave, o sea, son algo que no son permanentes. Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema de los encabezados, de columnas múltiples, y muy a menudo los diseñadores, los analistas de base de datos, hacen esto. La normalización ayuda a clarificar la base de datos y a organizarla en partes más pequeñas y fáciles de entender, en lugar de tener que una tabla tan grande y que prácticamente no se puede entender, que al final lo que va es hacer más trabajo. Aquí vemos que la tabla que vimos arriba ahora fue segmentada en dos más y los campos fueron eliminados, los campos repetidos, que de hecho se creó otra tabla y una de ellas tiene una llave primaria y ahí se pueden ver el ID del orden y el ID de, o sea, los artículos. El segundo nivel de la normalización aquí, como lo puede ver en la imagen, se aplicó y se organizaron cada uno de los campos. Se eliminaron las columnas y las tablas base. Se creó la segunda, se le puso su llave primaria y en las tablas órdenes de la segunda forma normal, cualquier valor incluido en la orden ID determina solo un valor para cada columna. O sea, mira, no son dependientes de la llave primaria, el ID orden. Por su parte, la tabla del artículo de órdenes no se encuentra en la segunda forma normal, ya que las columnas precios y descuento de ítems son dependientes del número del ítem. El tercer nivel de normalización, como dice, tenemos que eliminar cualquier columna que no sea dependiente de otra columna no llave y determinamos que las columnas son dependientes de la otra, o sea, no tienen llave. Eliminar esas columnas de las tablas bases. Eso fue lo que hicimos, las eliminamos. Fíjate que ahí no están las que estaban al principio. Y si observamos que las tablas que hemos creado, nos damos cuenta que las tablas artículo, o la tabla de artículo como la tabla de artículo órdenes, se encuentran en la tercera forma normal. Y la tabla órdenes ya no está, sino que el nombre del cliente y el estado son dependientes del ID del cliente y están en la columna que no es la llave, o sea, no tienen llave primaria. Para normalizar esta tabla, movimos la columna no llave a la columna de la llave que dependen dentro de las tablas clientes y aquí prácticamente es lo que hemos hecho. Como le había dicho al principio, prácticamente es esto mismo, que la normalización es para organizar, para corregir muchas cosas, pero muchas veces si nos vamos más allá de la normalización lo que podemos hacer es crear un problema mayor. Entonces tenemos una pregunta: ¿qué tan lejos nos puede llevar la normalización? La decisión de la normalización es una ciencia subjetiva, determina las necesidades de simplificación que depende de nosotros. Si nuestra base de datos va a proveer información a un solo usuario, pues como le había dicho al principio, no es necesario que lleguemos tan lejos. Con la primera forma yo creo que podemos resolver eso. No tuviéramos que llegar ni siquiera a la segunda. Bueno, la mayoría de los analistas o los diseñadores de base de datos dependen siempre de estas formas, o sea, de estas reglas para poder así crear base de datos eficientes, o sea, los diseños. Así que eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Saludo al profesor Amadi Suárez. Muy bien, mis queridos amigos de YouTube.
en esta ocasión vamos a traer un video tutorial de lo que es la normalización de base de datos. Para ellos vamos a comenzar la definición. La normalización, como vemos aquí, es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructura de datos más pequeña. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a crear una base de datos, muchas veces tenemos en cuenta cuántas tablas, más o menos el tipo de campo, los nombres que van a llevar nuestras tablas. Pero muchas veces podemos repetirlos, hacerlo muy redundante y no sacar la mejor parte de lo que son la base de datos. En este caso podríamos tender a aumentar el consumo del espacio. Y la normalización lo que consiste es en transformar esa parte en algo más lógica, más manejable, segmentada, eliminar las repeticiones. Entonces, eso es lo que es la normalización. Actualmente, casi la mayoría de las veces vamos a ver que hay tres tipos de normalización, o sea, tres reglas. Hay más, pero por lo general se utilizan solamente tres, que muchas veces no es necesario llegar a tanto, porque depende del tamaño de la base de datos y la forma lógica en que la hayamos creado y organizado. Entonces aquí vemos las reglas de la normalización. Dice que cada una de estas formas tiene su propia regla. Cuando una base de datos se conforma a un nivel, se considera normalizada esa forma. Y no siempre es una buena idea tener una base de datos conformada de nivel más alto, porque muchas veces, como le había dicho anterior, usted no la necesita. Si va a tener nada más dos tablas y quizá 3 o 4 registros, no necesita tener una normalización tan alta de tres formas, sino puede ser con una sola. Y así vamos a ir viendo brevemente cuáles son unas de ellas. Dice que el primer nivel de normalización, como vemos aquí en la imagen, vemos una tabla con los campos y vemos que hay repeticiones. Si nos ponemos a examinar, vemos que hay repeticiones y de hecho usted lo ve en la imagen. Dice que la primera forma normal establece que las columnas repetidas deben ser eliminadas y colocadas en tablas separadas. Esa es la primera. La segunda forma normal asegura que todas las columnas que no lleven llaves sean completamente dependientes de las que llevan llave primaria, el primary key. Y la tercera forma normal elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que tampoco son llave, o sea, son algo que no son permanentes. Poner la base de datos en la primera forma normal resuelve el problema de los encabezados, de columnas múltiples, y muy a menudo los diseñadores, los analistas de base de datos, hacen esto. La normalización ayuda a clarificar la base de datos y a organizarla en partes más pequeñas y fáciles de entender, en lugar de tener que una tabla tan grande y que prácticamente no se puede entender, que al final lo que va a hacer más trabajo. Aquí vemos que la tabla que vimos arriba ahora fue segmentada en dos más y los campos fueron eliminados, los campos repetidos, que de hecho se creó otra tabla y una de ellas tiene una llave primaria y ahí se pueden ver el ID del orden y el ID de, o sea, los artículos. El segundo nivel de la normalización aquí, como lo puede ver en la imagen, se aplicó y se organizaron cada uno de los campos. Se eliminaron las columnas y las tablas base. Se creó la segunda, se le puso su llave primaria y en las tablas órdenes de la segunda forma normal, cualquier valor incluido en la orden ID determina solo un valor para cada columna. O sea, mira, no son dependientes de la llave primaria, el ID orden. Por su parte, la tabla del artículo de órdenes no se encuentra en la segunda forma normal, ya que las columnas precios y descuento de ítems son dependientes del número del ítem.
El tercer nivel de normalización, como dice, tenemos que eliminar cualquier columna que no sea dependiente de otra columna no llave, y determinamos que las columnas son dependientes de la otra, o sea, no tienen llave. Eliminar esas columnas de las tablas bases. Eso fue lo que hicimos, las eliminamos. Fíjate que ahí no están las que estaban al principio. Y si observamos que las tablas que hemos creado, nos damos cuenta que las tablas artículo, o la tabla de artículo como la tabla de artículo órdenes, se encuentran en la tercera forma normal. Y la tabla órdenes ya no está, sino que el nombre del cliente y el estado son dependientes del ID del cliente y están en la columna que no es la llave, o sea, no tienen llave primaria. Para normalizar esta tabla, movimos la columna no llave a la columna de la llave que dependen dentro de las tablas clientes, y aquí prácticamente es lo que hemos hecho. Como le había dicho al principio, prácticamente es esto mismo, que la normalización es para organizar, para corregir muchas cosas, pero muchas veces si nos vamos más allá de la normalización, lo que podemos hacer es crear un problema mayor. Entonces tenemos una pregunta: ¿qué tan lejos nos puede llevar la normalización? La decisión de la normalización es una ciencia subjetiva, determina las necesidades de simplificación que depende de nosotros. Si nuestra base de datos va a proveer información a un solo usuario, pues como le había dicho al principio, no es necesario que lleguemos tan lejos. Con la primera forma yo creo que no podemos resolver eso. No tuviéramos que llegar ni siquiera a la segunda. Bueno, la mayoría de los analistas o los diseñadores de base de datos dependen siempre de estas formas, o sea, de estas reglas para poder así crear base de datos eficientes, o sea, los diseños. Así que eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Saludo al profesor Amadi Suárez.